¿Tienes un trastorno alimentario y además molestias gastrointestinales? Hoy hablamos de cómo se relacionan. Hola, bienvenidas a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. Bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición más de este podcast quincenal. El día de hoy hablaremos de cómo se relaciona tener un trastorno de la conducta alimentaria o conductas de dieta o restrictivas con síntomas gastrointestinales. Ya les había contado que yo tuve muchas conductas desordenadas con la alimentación. Contaba mi comida, la pesaba, veía cuántas porciones de alimentos había consumido. Llevaba un diario estricto de mis comidas y las calorías consumidas y me pesaba demasiado seguido. Esto empezó a los 11 o 13 años más o menos y continuó hasta aproximadamente mis 36 años. Durante todos estos años yo tuve muchos síntomas gastrointestinales. Primero tenía mucho estreñimiento, iba al baño unas 3 a 4 veces por semana y con mucha dificultad. Además tenía mucha gastritis, reflujo, distensión abdominal, lo que también se le conoce como colitis. Tomaba muchos medicamentos como omeprazol, trimebutina, dimeticona y muchos otros de manera continua porque mis síntomas eran muy frecuentes. Tomaba fibras, muchísima agua, verduras y frutas y en ocasiones laxantes para poder ir al baño. Yo estaba convencida de que no había sido bendecida con un buen estómago o intestino, que estaba condenada a vivir una vida llena de medicamentos y de malestar. No conforme con eso, estaba segura que mi alimentación tenía que ver en cómo me sentía, porque había muchos alimentos que identificaba que me causaban acidez o distensión. Era súper incómodo salir a cenar con amigos o pareja y sentirme como globo después de comer, además de vergonzoso. Crecí y estudié medicina y nutrición y aprendí ciertas modificaciones alimenticias que se pueden hacer para mejorar sintomatología gastrointestinal. Y entonces, sumado a mis restricciones por querer perder peso, ahora le sumaba dejar ciertas verduras, condimentos, cereales, fruta, café, vino y un largo etcétera. Y sí mejoraba, pero pues lo hacía por temporadas, ¿no? Obviamente, estas dietas restrictivas, que son conocidas en el mundo de la nutrición y de la medicina como dietas bajas en FODMAPs o dietas de eliminación, funcionan igual que las otras dietas, solo mientras se están realizando. Después se vuelven insostenibles y los síntomas gastrointestinales regresan. ¿Te suena? Y ojo, no estoy diciendo que una alimentación baja en FODMAPs o una dieta de alimentación no funcionen o que no apliquen en ciertos pacientes muy específicos y bajo ciertas situaciones muy particulares. Pero hoy, con todo lo nuevo que sé, estoy convencida de que no deben ser la primera línea ni la única línea de tratamiento para trastornos gastrointestinales. En especial si antes preguntas e investigas antecedentes sobre un trastorno de la conducta alimentaria, restricciones alimentarias y todo esto con, hacer restricciones y usar diferentes tipos de medicamentos con la finalidad de bajar de peso. Además, estos tratamientos de dietas restrictivas y demás, como FODMAPs y eliminación, no deben manejarse solos. Si es necesario, deben acompañarse de medicamentos y suplementos individualizados. En el 2019 empecé mi proceso de dejar las dietas y empecé a comer de todo aquello que me había restringido por años y claro, incluía todos aquellos alimentos que se prohíben en este tipo de dietas para enfermedades gastrointestinales. Comía comida frita, grasas, condimentos, azúcares, todo tipo de verduras y frutas, diferentes preparaciones y, oh sorpresa, mis síntomas desaparecieron. Ya no tengo estreñimiento, soy muy regular en mis idas al baño. Ya solo tengo gastritis, reflujo o distensión abdominal en contadas ocasiones al año. Tomo suplementos porque soy fan, porque realmente creo que son indicados, creo que sí ayudan a las personas en ciertas situaciones, pero ya no tomo medicamentos a menos que me sienta muy mal. Hoy mi dieta habitual es muy variada. Sí como todos estos alimentos con los que salí de dietas, pero ya en pequeñas cantidades. Hoy como de todo en un balance que para mí es adecuado y que además está alineado con mi autocuidado. Por ejemplo, procuro la mayor parte del tiempo comer para ayudar a estar mejor de mi resistencia a la insulina y he estado bastante bien. Pero entonces, ¿qué pasó?
¿Por qué dejé las dietas y mis síntomas gastrointestinales desaparecieron? Y déjame decirte para tu fortuna que esta no es mi historia individual. Muchas personas, en especial mujeres, porque somos las más sometidas a la cultura de la dieta, experimentamos mejoría de trastornos gastrointestinales después de comer suficiente y variado, sin restricciones. Hoy voy a platicarte la ciencia detrás de por qué ocurren todos estos trastornos gastrointestinales en trastornos de la conducta alimentaria y restricciones alimentarias en general. Probablemente descubras que a ti te sucede lo mismo. Quisiera en este punto aclarar que este podcast no sustituye la opinión de un experto y que no debes dejar de ir a consulta médica si sufres dolor o malestar. Dicho esto, hablemos de ciencia. Primero definamos qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Tendré posteriormente episodios dedicados a esto con mayor profundidad e invitaré expertos, pero bueno, te voy a dar una idea. Los trastornos de la conducta alimentaria más comunes, pero evidentemente que no son los únicos, son anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón. En anorexia nerviosa existe un deseo fuerte de ser delgada y un intenso miedo a engordar. Esto lleva a tener dos tipos de conducta de restricción de energía: restringir el consumo de comida, que se refiere a anorexia nerviosa de tipo restrictivo, y en la que hay un atracón entre comidas, seguido de un episodio de purga, por ejemplo, con vómito autoinducido, abuso de laxantes o ejercicio estricto. Este atracón lo entrecomillé, porque generalmente es subjetivo. Y por esto me refiero a que la paciente siente que comió demasiado, aunque en realidad no es tanto como si fuera un atracón real que definiré en un momento, pero para ella, la paciente, se siente como que fuera demasiado comida. Hay mucha incomodidad y la necesidad de deshacerse de la comida ingerida. Eso se conoce como anorexia con atracón y purga. Todas estas actividades las realiza la paciente con la finalidad de perder peso. A pesar de que las pacientes sí pierden peso, hay una distorsión de la imagen corporal en la que las pacientes no detectan esta pérdida. Aquí quiero aclarar que no es necesario tener un cuerpo muy delgado para que exista la anorexia nerviosa. Las mujeres gordas también la pueden padecer. La anorexia nerviosa normalmente se desarrolla en mujeres jóvenes y es una enfermedad que puede ser mortal. De hecho, es la enfermedad mental con mayor mortalidad. Las pacientes con anorexia nerviosa normalmente sufren también de otros trastornos psiquiátricos como depresión, trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos de personalidad. La bulimia nerviosa es otra enfermedad en la que también existe un gran deseo de ser delgadas. Las pacientes tienen atracones caracterizados por un consumo excesivo de comida, grandes cantidades, en un periodo corto de tiempo de menos de 2 horas aproximadamente. Normalmente se hace en soledad, con una sensación de pérdida de control que termina cuando la paciente siente que recupera este control para comer y hay gran malestar y sensación de culpa. Después de estos periodos le sigue una purga o ejercicio. También se desarrolla con mayor frecuencia en mujeres jóvenes y también se acompaña de trastornos psiquiátricos. El trastorno por atracón es similar a la bulimia nerviosa en cuanto a los periodos de atracón, pero en estos casos no hay ninguna actividad de purga, dígase vómito, laxantes, demasiado ejercicio u otros. Los tres trastornos se pueden presentar en mujeres adultas y es muy común que empiecen en la juventud y vayan cambiando, es decir, pasar por periodos de anorexia nerviosa, luego bulimia nerviosa, luego trastorno por atracón, luego volver a anorexia, luego a bulimia y así. Ahora, también puede que tengas estas conductas, o sea, disminuir mucho tu consumo de alimentos, tener atracones ocasionales, algunas purgas o mucho ejercicio, con la finalidad de bajar de peso, con mucho miedo a engordar y que no cumplas los trastornos de un trastorno de la conducta alimentaria. Esto se conoce como conductas desordenadas de la alimentación o conductas alimentarias de riesgo y son igual de peligrosas que un trastorno de la conducta alimentaria. Solo que estas están muy normalizadas, como hacer dietas restrictivas, contar la comida, pesarla, hacer ejercicio para no engordar o sustituir comida normal por su versión light, ¿no? Como la pizza de coliflor. Tanto los trastornos de la conducta alimentaria como las conductas alimentarias de riesgo causan muchos síntomas gastrointestinales. Se reportó en un estudio de un autor llamado Salvioli que el 96% de las pacientes cursan con sensación de mucha llenura después de comer y 90% con distensión abdominal. Más de la mitad reportan dolor abdominal y distensión gástrica, que
gástrica se refiere a esta zona que denominamos la boca del estómago. Saciedad temprana, que es cuando siento que me llene mucho rápidamente, y náuseas. En otros estudios se ha reportado en pacientes con anorexia nerviosa que hay disconfort después de comer, vómitos recurrentes, estreñimiento grave y obstrucción intestinal, mientras que en bulimia nerviosa se presenta distensión, flatulencias, que es mucho gas, constipación, disminución del apetito, dolor abdominal y náuseas. Les voy a hablar por secciones del tracto gastrointestinal de los síntomas más comunes y los trastornos que se han reportado. Vamos a hablar primero de los síntomas y trastornos del esófago, que es el tubo que hay entre la boca y el estómago y que permite que al tragar la comida se vaya al estómago, que es donde tiene que llegar. Puede existir en estas pacientes dolor al tragar y acidez. También se han reportado espasmos esofágicos que son muy dolorosos, reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, alteraciones en la motilidad del esófago, o sea que se mueva de manera anormal. El esófago normalmente impulsa la comida de la garganta hacia el estómago. Por si creías que solo era un tubo, no, se mueve para que la comida no se regrese. Luego tenemos al estómago, que es el reservorio que tenemos en lo que llamamos la boca del estómago, abajo del huesito final en las costillas, en la parte frontal. Aquí la comida continúa rompiéndose y digiriéndose, porque bueno, la digestión empieza desde la boca, pero bueno, ese es otro tema. Y en el estómago se mezcla con ácidos y enzimas. Como mencioné previamente, lo más reportado es sensación de mucha llenura después de comer, distensión abdominal y gástrica, saciedad temprana y náuseas. La motilidad gástrica es lenta y contribuye a los síntomas gástricos. Las pacientes con anorexia nerviosa presentan un vaciamiento gástrico lento, o sea, hace que el vaciado del contenido del estómago hacia el intestino es de forma lenta, junto con algo llamado disritmia gástrica. Esto es que se mueve sin el ritmo que debería de tener. También hay falta de contractilidad, retraso en el vaciamiento de sólidos y disminución de la secreción de algunas hormonas esenciales para el vaciamiento gástrico. Este vaciamiento lento dificulta la realimentación en las pacientes con anorexia nerviosa y sobre todo con anorexia nerviosa, porque como hay mucho malestar, no quieren volver a comer. En bulimia nerviosa, una alteración que podemos encontrar y que lleva a tener síntomas es la relajación gástrica después de comer, que está significativamente disminuida, o sea, el estómago se mantiene como en una contracción. En estos casos, tu médico puede recetarte medicamentos para mejorar la función del movimiento del estómago, en lo que éste se acostumbra a tener alimento de manera normal. También hay un diagnóstico súper común, ya bajando un poco más, que es el síndrome de intestino irritable y es muy frecuente en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y en conductas alimentarias de riesgo. En este síndrome hay dolor abdominal o malestar que se alivia con la defecación. Hay estreñimiento que se alterna con diarreas, distensión abdominal, con casi cualquier alimento. Incluso a mí me han llegado a mencionar que se distienden, se inflaman, digamos, tomando agua. Y todo esto puede ser ocasionado por la falta de comida o por las purgas. En cuanto al estreñimiento, es uno de los síntomas más comunes en estas personas. Se refiere a que defecan con dificultad, poco frecuente o incompleto, que no se acompaña de dolor abdominal. Se estima que un 67 a 83% de las pacientes con anorexia nerviosa padecen estreñimiento y un 62% de las pacientes con bulimia nerviosa también. El estreñimiento en anorexia nerviosa se piensa que es causado por un reflejo de hipofunción, o sea, baja función del colon, debido a la falta de ingesta de alimentos o a la nutrición pobre, con falta de nutrientes, o a un trastorno del potasio que se da por las purgas. Aumentar el consumo de alimentos y aumentar el peso de la paciente parece aliviar el estreñimiento en muchas pacientes con anorexia nerviosa. Otro tema grave es que muchas pacientes con anorexia nerviosa tienen alteraciones en el funcionamiento del hígado debido a la falta de nutrientes. Se acumula mucha grasa en el hígado que provoca que se eleven algunas de sus enzimas. Esto tiende a normalizarse cuando comen de manera adecuada. Sin embargo, algunas pueden desarrollar una falla hepática fatal. Vamos a hablar ahora de síntomas específicos de acciones como atracones o purgas.
Con los atracones se puede llevar a una distensión grave aguda del estómago por el consumo excesivo de comida. Esto puede atentar contra la vida si la comida obstruye la circulación sanguínea, llevando a que el tejido del estómago muera y haya perforaciones estomacales. En cuanto al vómito autoinducido, puede provocar lesiones en la mano con las que se provoca el vómito, que son muy características. Son lesiones que se hacen con los dientes. Conforme avanza la enfermedad, las pacientes pueden tener vómitos involuntarios, o sea, sin la necesidad de utilizar los dedos o la mano. Las pacientes con bulimia nerviosa pueden tener dolor al tragar debido a la exposición continua al ácido del estómago. Este ácido también puede causar problemas como caries dental, crecimientos de glándulas salivares que están en la boca y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Existe una enfermedad llamada síndrome de Mallory-Weiss, es en la que se rompe la capa protectora interna llamada mucosa entre el estómago y el esófago, y en este caso puede haber vómitos con sangrado. Otros trastornos que pueden presentarse en pacientes con vómitos son las alteraciones hidroelectrolíticas de agua y de electrolitos. Pueden bajarse el potasio y el cloro. El potasio bajo es muy peligroso, ya que puede ocasionar arritmias cardíacas, ruptura de músculo, o sea, de los músculos de brazos, por ejemplo, debilidad muscular y otras enfermedades cardíacas. La pérdida de potasio está muy relacionada al vómito con la concomitante pérdida de cloro proveniente del ácido gástrico, lo que lleva a presentar algo llamado alcalosis metabólica que puede ser peligrosa para la vida. También existen síntomas orales como erosiones dentales, crecimiento de las glándulas parótidas que están en la boca, caries dental, enfermedades periodontales en las enfermedades que tienen atracones y purgas con vómito. Se ha reportado que estas pacientes también tienen sensibilidad incrementada en los dientes al calor y frío y sustancias ácidas, lo que sugiere daño del esmalte dental. En cuanto al reflujo gastroesofágico, que se refiere al reflujo del contenido gástrico a la faringe, o sea, a la garganta, las pacientes con vómito pueden tener reflujo espontáneo del contenido gástrico tras haber vomitado en varias ocasiones en un periodo de tiempo, ¿no? La exposición a largo plazo del esófago a los ácidos gástricos puede evolucionar a cambios del recubrimiento del esófago que podría transformarse en cáncer. Por último, el uso de laxantes, que es otro mecanismo de purga de las pacientes con trastornos alimentarios o conductas alimentarias de riesgo con la finalidad de disminuir las calorías que ingresan al cuerpo, para empezar, solo provoca que se absorban 10 a 12% menos de las calorías ingeridas. Después, la diarrea crónica por el uso de laxantes puede llevar a deshidratación y alteraciones electrolíticas. Provoca que se pierda potasio y bicarbonato, lo que produce acidosis metabólica, también peligrosa para la vida. Existe un trastorno en el que la mucosa del intestino, o sea, el recubrimiento interno, cambia a un color oscuro llamado melanosis coli. Esta condición se resuelve gradualmente si se deja de usar los laxantes. También se puede producir algo llamado colon catártico. Esto es que se pierde la peristalsis normal, los movimientos normales del colon que hace que evacuemos si no está el estímulo de los laxantes. Es decir, ya no se da de forma natural. Esto no se presenta con todos los laxantes disponibles, pero se debe de estar al pendiente. Como ves, hay una gran variedad de síntomas gastrointestinales que podrían presentarse si no comes, si vomitas o si usas laxantes. Independientemente de que lo hagas de vez en cuando o no tengas el diagnóstico de un trastorno alimenticio, estas conductas pueden llevar a las personas a pensar que sus síntomas se deben a la comida que ingieren y a creer que deben restringirse aún más para sanar. Lo que se ha observado es que si las pacientes recuperan una alimentación normal, libre, tanto en nutrientes como libre en el pensamiento, los síntomas disminuyen. Y es que también el estrés nos juega un papel importante. Las personas que están muy preocupadas por los alimentos ingeridos liberan hormonas que hacen que el tubo digestivo se inflame y dé molestias como las que ya mencionamos. Siempre habrá que descartar el origen de los síntomas. Que tengas una revisión y un interrogatorio completo, que incluya una historia de dietas, restricciones alimenticias, vómitos o uso de laxantes. Tú conoces tu historia. Será importante que la menciones a tu médico como parte de tus antecedentes. El tratamiento de estos síntomas es con comida, suplementos como por ejemplo probióticos y algunos medicamentos. Dale la oportunidad
de que sane también tu intestino a la comida. Me despido, deseando que si tienes molestias gastrointestinales puedas encontrar alivio al ir dejando las dietas y o recuperándote de tu trastorno de la conducta alimentaria. Te quiero invitar a hacer una cita gratuita conmigo para que te responda tus dudas de cómo sería hacer una cita formal médico-nutricional. La puedes hacer en psicoalimentación.com/Iracema. También te invito a visitar mi página nutricionquelibera.com, donde existe una tienda de suplementos, blog, información de cómo hacer cita y más sobre mí si quieres conocerme. Nos vemos. Are you ready? Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.